Hola mix del internet, yo soy Nancy y les doy la bienvenida al canal. En el video de hoy les traigo yo creo el wrap up más corto hasta el momento, y es que durante el mes de noviembre la vida no me dio un respiro y solamente pude leer 3 libros, de los cuales puedo decir que disfruté, algunos más que otros, pero pues vamos a empezar. Y es que en noviembre yo venía arrastrando un TBR de octubre, que pues si no han visto el wrap up les recomiendo que vayan a verlo. Pero en octubre a mí me gusta mucho leer libros de terror, de misterio, de cosas spooky, paranormales. Y en noviembre pues sigo un poco el mismo hilo, y en noviembre el primer libro que estuve leyendo fue Cuentos Reunidos de Adela Fernández, que este libro también ya ha sido muy nombrado en el canal, entonces siento que de repente sobra la presentación. Pero para las personas que han ido llegando en los últimos meses les platico un poco de qué va esta. No es una historia en sí, sino es una recopilación de varios de sus cuentos. En sí, aquí vamos a encontrar reunidas sus 2 antologías, que son Duermevelas y Vago Espinazo de la Noche, que fueron pues sus obras publicadas mientras ella estaba aún en vida. Poco a poco se ha ido recuperando parte de su obra, y el Fondo de Cultura Económica pues hizo una gran labor sacando esta publicación de los cuentos de Adela Fernández, que es una escritora mexicana que muy pocas personas conocen, pero en serio que necesita de más publicidad, porque Adela Fernández es una autora que no podemos encasillar en un género en sí, pero para que se puedan dar una idea de qué van sus cuentos, ella toca temas como la muerte, la identidad. De repente sus ambientaciones son bastante extrañas, rozando un poco con la parte siniestra, pero no podríamos decir que en sí sus cuentos son de terror, porque creo que no es algo que ella buscaba al momento de escribir cada uno de sus cuentos, sino más bien poner como el punto de mira en algún tema que a ella le causara fascinación o que quisiera criticar, porque dentro de su obra vamos a poder encontrar varios cuentos que nos hablan también de la parte de la marginación a ciertos sectores de la población, especialmente hablando de pueblos indígenas, también de personas que pues han perdido sus hogares o han perdido a su familia, y por lo mismo pues por ahí de repente no saben cuál es su identidad, qué es lo que buscan en su vida. Y en sus cuentos pues vamos a encontrar esta gran variedad de temáticas. A mí en lo particular me gusta más la parte de los cuentos de Vago Espinazo de la Noche que Duermevelas, pues son cuentos que juegan mucho con la parte onírica, con esta pues ensoñación que de repente tenemos cuando estamos medio dormidos pero también medio despiertos, que dan pues paso a situaciones fantásticas pero también extrañas. Y creo que esa es la palabra correcta para definir la obra de Adela Fernández. Son cuentos extraños, son cuentos fantásticos también, y que vale la pena conocer. A mí me gustó muchísimo esta recopilación. Como les decía, me gustaban más los de Vago Espinazo de la Noche, pero también en Duermevelas pude encontrar cuentos que me gustaron demasiado, y en general creo que se lleva una buena calificación porque le puse 4 estrellas. Entonces ya saben, si están buscando por ahí de repente algo extraño que no es como tal terror, pero que sí tiene sus toques siniestros, Adela Fernández es la autora ideal, y más porque pues sus cuentos de repente sí son bastante cortitos, a lo mucho te llevan 5, máximo 10 páginas, entonces para adentrarte a su obra está bastante bien. Después estuve leyendo De Hacienda de Isabel Cañas, que esta era una autora que veía mucho, principalmente en Instagram. Sus libros, las portadas me llamaban mucho la atención porque es una autora con orígenes mexicanos, pero que está viviendo en los Estados Unidos, y por lo tanto su obra la está publicando en inglés. Sin embargo,
toca mucho de sus raíces. Y en De Hacienda nos vamos a encontrar con Beatriz, que es una mujer que está tratando de huir, de alejarse de su familia materna, ya que nos encontramos en una época post-guerra de independencia, por ahí de los años 1821, en donde vamos a encontrarnos pues un México medio devastado por la guerra. Vaya, que en la obra no explora tal cual varios paisajes, pero sí es parte importante de lo que viven algunos de los personajes. En el caso de Beatriz, pues su familia no salió bien parada tras la guerra, ya que ellos apoyaban al bando perdedor de la guerra, y pues su padre lo arrestan, pierde la vida en este arresto, y obviamente pues su familia empieza a caer pues en el lado marginal. Sin embargo, pues su familia materna las rescata a ella y a su madre, pero pues no es como que las reciban con los brazos abiertos. Entonces podríamos decir que la cenicienta de la familia la tratan un poco mal, le dan mucha carga, y ella pues está tratando de alejarse de todo esto, y pues la única salida que ve es casarse. Se casa con un hacendado pues bastante rico y que tiene una buena posición política y social, porque pues está en el bando de los ganadores, y ella pues sale de esta casa materna que no deseaba en busca de un nuevo hogar para ella y su madre en esta hacienda que es el hogar de su esposo. Sin embargo, pues rápidamente se va a dar cuenta que tampoco es un lugar en donde es bienvenida, no solo por sus habitantes, sino por la casa misma, ya que se va a ir dando cuenta que de repente suceden cosas sobrenaturales dentro de estas paredes, y que la hacienda que ella creía que iba a ser su hogar pues realmente le va a hacer pasar situaciones bastante escalofriantes y hostiles, porque esa casa tiene bastante historia. Y desde que empecé a leerlo, empecé a notar ciertas similitudes con la historia de Rebeca, que vaya, no lo he leído, pero sí tengo ciertas nociones de qué va la historia, en donde pues la nueva esposa, al llegar a esta familia, empieza a notar como la sombra de la ex esposa, y lo mismo le pasa a Beatriz cuando llega a la hacienda. Rápidamente empieza a notar como estas huellas de la mujer que estuvo antes que ella. La gente empieza también como a platicarle de cómo era la otra esposa. Entonces está esta sombra constante de la ex, mientras que ella pues trata de hacerse su lugar en este lugar desconocido, donde la gente pues realmente como que no es que la respete tanto. Vaya, que su esposo es poderoso, pero que tu esposo sea poderoso no involucra que tú como mujer tengas el mismo poder que él. Entonces vamos a ver también como esta desigualdad, estos prejuicios de la época, y en general creo que Isabel hizo un excelente trabajo creando toda la ambientación de esta historia. Y pues, ¿qué les puedo decir? Está 100% recomendado. Le di una calificación de 4 estrellas. Les digo, tiene influencias como de otros libros, no solo de Rebeca. También por ahí de repente me daba la impresión de Mexican Gothic, o un poco también la parte del tapiz amarillo. Creo que la autora agarró mezclas de varias historias y van a estar súper presentes a lo largo de toda la historia de Hacienda, pero es muy disfrutable. Creo que si bien está basado en otras historias, ella supo adaptarlas a la historia que quería contar, y lo hace de una forma muy buena. Y para terminar el mes, acabé de escuchar el audiolibro de El Año de las Brujas de Alexis Henderson, que este audiolibro lo venía arrastrando desde octubre. Según yo lo iba a acabar en ese mes, pero lo fui postergando, y creo que eso influyó mucho en mi experiencia lectora. Pero antes de pasar con mis impresiones, les voy a contar un poco de qué va El Año de las Brujas. Y aquí nos vamos a encontrar con Immanuel, que ella vive en una comunidad
por ahí de los años que serán de los 1600, en donde estaba todavía muy presente el tema de las brujas y pues esta parte de cazar a las brujas pues para conservar a una sociedad pura y libre del demonio. Y ella vive en una comunidad que se llama Betel, en donde pues todo es regido por un hombre que es el profeta. Casi que lo que él dice es lo que se hace, porque él es el que gobierna a todas las personas que viven ahí. Y el tema de las brujas está súper presente porque en Betel se encuentra una maldición. Y esta maldición pues básicamente hace que sus cosechas pues no den los frutos que daban, que la gente se enferme, los animales. Entonces pues sí están pasando por una situación bastante desesperada, porque las brujas son un tema real. No es de que digas, es bruja fulanita de tal porque me cae mal, o porque me quiero quedar con su marido, o porque me quiero quedar con las tierras de su familia, sino que realmente sí existen las brujas, existe la magia en este mundo. Y aquí Emmanuel es parte fundamental de toda la historia, no solo por ser la protagonista, sino que conforme ella va indagando en su pasado se da cuenta que la responsable de esta maldición es su madre. Entonces ella va a emprender un viaje pues tratando de encontrar respuestas a este pasado de por qué su madre conjuró esta maldición y cómo es que ella puede acabar con esto, porque pues se siente responsable por todo lo que está pasando. Y les decía que me sentí un poco desconectada con la historia porque en muchas ocasiones la tuve que pausar. Era de que, no sé, escuchaba una hora de audiolibro un día y luego pasaba una semana y volví a escuchar otra hora porque pues mis pendientes no me dejaban. Entonces eso hizo que no pudiera como seguir bien el hilo de toda la trama, y que de repente pues no me acordara de ciertos aspectos y que pues en sí no pudiera disfrutar tal cual el libro. Le di una calificación de 3.5 estrellas, y no por el hecho de que sea una mala historia, sino más bien justo por la experiencia que tuve leyéndola. Sé que en otras circunstancias probablemente hubiera sido un 4 o hasta 4.5 estrellas, porque la historia es bastante interesante. Me gusta mucho la parte en la que se mezcla un poco de la historia, pero también esta parte fantástica que involucra a las brujas, de cómo funciona todo este sistema de magia, y también lo bien que refleja en estas páginas cómo era vivir en una sociedad tan puritana como lo es el pueblo de Betel, en donde el profeta pues es una persona bastante misógina. Creo que construyen muy bien este antagonista que me hizo odiarlo muchas veces. Al principio de la historia es más como un personaje pues bastante alejado de la trama central, como que se hace referencias a él, pero conforme empieza a tener más participación pues le vas agarrando más coraje a este personaje. Y creo que lo único que me falló en la historia es el final. Sí, por ahí lo sentí que se me vino un poco abajo, porque teníamos una gran construcción de cómo iba avanzando pues nuestros personajes, cómo iban evolucionando con todo lo que iban aprendiendo y viviendo en el transcurso de esta aventura, para que al final terminara de esa forma. No les voy a decir cómo, pero sí les puedo decir que no me gustó ese final. Y bueno, con eso llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Por ahí platíquenme en los comentarios qué fue lo que estuvieron leyendo ustedes en el mes de noviembre, o si ya leyeron alguno de estos libros, qué les pareció. Si les dan ganas de leer alguno, también cuéntenmelo. Ya saben que me ayudan mucho dándole like, suscribiéndose, comentando, compartiendo el video y dándole mucho amor en general. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video y nos vemos en el siguiente, que ese ya ahora sí sin falta sale puntualísimo este viernes. Una disculpa si no pude subirlo la semana pasada, pero es que también estaba un poco enferma y mi voz pues no aguantó, no soportó. Pero ahora sí, esperemos ya terminar el año bien, puntualmente con cada uno de los videos. Bye.